Televisa presenta. ¿Sabías que el acetileno se comporta como una tarjeta blanca por ambos lados? Esto debido a que no importa en el ángulo en que se mire o cómo se gire, siempre se va a ver igual, siendo esta la esencia de la simetría. Espero que el día de hoy hayas traído algún snack para poder ver junto a mis compañeros Sofía Estudillo, Nicolás Padilla y mi persona Isabel Mondragón cómo analizamos la molécula del acetileno desde el punto de vista de la simetría molecular. Para comenzar, primero debemos saber qué es el acetileno. El acetileno es una molécula lineal en donde los átomos están dispuestos en una línea recta. Estos con hidrógenos en los extremos y un triple enlace entre los carbonos. Desde la teoría de grupos se dice que este pertenece al grupo D sub 2H, el cual es un grupo muy simétrico que puede tener una molécula lineal. Así que analicemos cuáles van a ser estas operaciones para determinar la simetría de la molécula y también la tabla de caracteres. Bueno, primero vamos a ver las operaciones que se van a presentar. Tenemos la operación de la identidad. Tenemos tres operaciones para el eje de rotación de 180 grados. Estas van a ser tanto en el eje X como en el eje Y como en el eje Z. Por otro lado, también se va a hacer la reflexión en tres distintos planos: en el plano XY, que es el plano molecular, en el plano XZ, en el plano YZ. Y por último, la inversión por el centro de la molécula. Bueno, ahora seguimos con la tabla de caracteres. Primero que nada, la tabla de caracteres es una herramienta de la teoría de grupos que se resume como cómo se van a comportar ciertas funciones matemáticas, como lo son vectores, productos escalares, orbitales, vibraciones, como lo vamos a ver más adelante, bandas, etcétera, cuando se les aplican las operaciones de simetría. Esencialmente nos van a decir cómo ven la simetría de diferentes propiedades de la molécula, agrupadas en lo que pues, se pueden llamar las representaciones irreducibles. Para podernos ubicar, las filas van a ser quienes muestren las representaciones irreducibles. Cada una va a describir de una manera en la que los objetos matemáticos o físicos se van a poder comportar frente a las simetrías del grupo. Aquí tenemos diferentes connotaciones, por ejemplo, las etiquetas de B1, B2 y B3, quienes nos indican las diferentes formas de simetría, y esto depende del eje al que se refiere la operación. Cada valor en la tabla va a indicar cómo una función se va a transformar bajo esa operación que vamos a indicar más adelante. En este caso, como podemos ver, la tabla tiene tanto unos como menos unos. El 1 va a indicar que la función es simétrica, es decir, que la función va a permanecer igual, mientras el menos 1 indica que la función cambia de signo, es decir, que es una función asimétrica. Bueno, en esta tabla tenemos diferentes formas de representar, por ejemplo, tenemos las etiquetas de B1, B2 y B3, quienes indican las diferentes formas en las que se puede representar la simetría. Esto depende del eje al que se refiere a cada operación. También podemos ver que en la tabla tenemos diferentes valores, como lo son 1 y menos 1, quienes van a indicar cómo una función se transforma bajo esa operación. En este caso, 1 indica que es una función simétrica, es decir, que la función va a permanecer igual, mientras que el menos 1 indica que la función es antisimétrica, es decir, que la función va a cambiar de signo. Entonces, por ejemplo, si vemos a sub g, que es la primera que tenemos, vemos que todos los números están en 1, es decir, que es completamente simétrica, por lo que no va a importar la operación de simetría que se le aplique, ya sea vibración, orbital, etc., la función no va a cambiar. Es la representación del modo totalmente simétrico que tiene la molécula. Bueno, acá también podemos ver B1 sub G. Esto indica que la función va a ser simétrica bajo la identidad de rotación de 180 grados alrededor del eje Z, también en la reflexión en el plano XY y en la inversión, mientras que es antisimétrica bajo rotaciones en la rotación de 180 grados alrededor del eje Y, también del eje X, y en reflexiones como lo son en el plano XZ o en el plano XY,
Todo esto es para que nos dé pistas sobre cómo se comporta una vibración que tenga esta simetría y si será activa, por ejemplo, en IR o en Raman o en ninguna de las dos, que más adelante lo vamos a ver. Bueno, ahora vamos a pasar a qué son las bandas fundamentales. Las bandas fundamentales del acetileno son las vibraciones normales que la molécula puede tener. Esto debido al movimiento de sus átomos. Estas vibraciones se dan de formas muy específicas y se pueden detectar mediante técnicas como lo son la espectroscopía por IR o por Raman. Ahora, siguiendo con la fórmula de la molécula lineal, que en este caso es 3N-5, en este caso 3N debido al grado de libertad, debido a que cada átomo pues va a poder moverse en el plano X, Y o Z. Entonces 3 se usan en traslación para mover la molécula completa. Bueno, ya yéndonos a la fórmula, tenemos 3N-5. En este caso 3 debido a que son los grados de libertad, ya que cada átomo puede moverse en el eje X, Y o Z. Por lo cual tenemos 4 átomos. Esto daría un total de 12, menos 5 siguiendo la fórmula sería 7. Estas 7 son las bandas fundamentales que vamos a tener. Estas 7 bandas fundamentales van a corresponder a las formas más básicas que los átomos del acetileno van a poder vibrar, como estiramiento o la fricción entre el triple enlace de los carbonos y el enlace simple entre el carbono y el hidrógeno. Bueno, ahora nos vamos con lo que es la representación reducible. El acetileno tiene 4 átomos y cada uno de estos puede moverse en 3 direcciones, tanto la X como la Y como la Z. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula de 3N, es decir, 3 por 4, que en este total nos daría 12, por lo cual tenemos 12 grados de libertad o 12 bandas fundamentales. Esta representación reducible nos va a indicar o nos va a servir para descomponer todos los movimientos moleculares, como lo son traslaciones, rotaciones y vibraciones, en lo que son las representaciones irreducibles, que nos dice qué tipo de vibraciones tiene la molécula y pues cuáles van a ser activas tanto en los métodos espectroscópicos como lo son el IR o Raman. Bueno, aquí tenemos lo que es la fórmula para la representación irreducible. En este caso, tenemos que n sub i es el número de veces que va a aparecer la representación irreducible en i. H va a ser el orden del grupo de sub 2H, es decir, como tenemos 8 operaciones, sería 8. Lo que es xi por r es el carácter de la representación irreducible para la operación de r. Y pues tras aplicar esta fórmula, lo que se va a obtener es la siguiente tabla, como lo podemos observar acá, que son los caracteres totales, pues considerando las transformaciones en los vectores X, Y y Z. Damos cuenta de todos los movimientos posibles en los 3 planos de los átomos, permitiendo que sepamos los modos de vibraciones existentes en esta molécula y pues cuáles se van a poder observar experimentalmente en los espectros mencionados anteriormente. Bien, una vez nosotros ya analizamos lo de fundamental, que es la tabla de caracteres, las bandas fundamentales y la representación irreducible, podemos pasar al siguiente punto, que son las bandas activas en IR. ¿Cómo podemos calcularlas o podemos determinar cuáles son nuestras bandas activas en IR? Bueno, esto es fácil. Tenemos la siguiente fórmula que se nos presenta. N sub i es igual a 1 sobre h por la sumatoria de n sub k por xm y por xi. Para nosotros, xi es el valor de la representación irreducible, los caracteres que vamos a encontrar en la tabla para la representación irreducible, valga la redundancia. Y xm son las operaciones que nosotros vamos a encontrar, los valores dentro de la operación correspondiente, como lo son la identidad, los diferentes tipos de C2, los diferentes tipos de sigma y el centro de inversión que encontramos para la molécula. Bien, una vez nosotros tenemos claro qué datos vamos a utilizar, pasamos a reemplazar dentro de la fórmula. Para acelerar este proceso, vamos a mostrar ya una vez puesto todos los valores en la fórmula, como se puede apreciar aquí, y vamos a tomar en cuenta las siguientes acciones, los siguientes movimientos, como B1U, B2U y B3U. El AG no lo vamos a tocar, dado que este no sería visible en IR. A ver, y una vez nosotros reemplazamos dentro de cada uno de ellos y hacemos la sumatoria,
vamos a tener que cada uno nos va a dar que es igual a uno. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de ellos sí es posible verlo dentro de las bandas activas en el IR. Pero ¿esto qué significa? Bien, para el B1, por ejemplo, vamos a tener lo siguiente, y es que tendríamos algo como un estiramiento asimétrico del enlace carbono-hidrógeno. Eso representa nuestro B1U. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, los átomos de hidrógeno se mueven en direcciones opuestas, lo que genera como un momento dipolar. Viéndolo con la tarjeta sería como si la tuviéramos así, y yo hiciera esto con un lado y esto con el otro. Lo movía uno hacia arriba y el otro hacia abajo, de esta manera. Eso genera que sea posible detectarlo en nuestro IR. Es un modo de vibración de un estiramiento asimétrico. Ahora, ¿qué pasa con B2U y B3U? Estos dos reaccionan casi que de la misma manera, es una flexión degenerada. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, estamos tomando un extremo de la tarjeta y el otro y estamos haciendo algo como esto, deformarlo, haciendo como que este pase para acá y este para allá, moviéndola de esta manera, en pocas palabras. Aquí, y así, y así. Eso sería lo que nosotros representaríamos en un movimiento con la analogía de la tarjeta, claramente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a generar para B1 un desbalance detectable y para el otro vamos a generar un momento dipolar que se va a poder ver. Entonces, esto podemos concluir de nuestras bandas activas en IR. Tres posibles que podemos ver y unas por diferentes movimientos, siendo B1 esta y siendo el B2U y el B3U como alterarla de esta manera y que quede así. Es decir, el extremo de acá y este pasa uno sobre el otro y quedan apuntando esas mismas direcciones, pero así, haciendo de cuenta que pasan por dentro. Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, una vez ya presentados cuáles son las bandas visibles para el IR, pasaremos a mostrar cuáles son las bandas visibles para el Raman. A partir de esto, antes de ir, podemos concluir lo siguiente. Tres posibles bandas, un movimiento detectable por medio de un estiramiento y por medio de una flexión degenerada. Ahora vamos a hablar de las bandas que se pueden apreciar en el espectro de Raman. Para esto se maneja la siguiente fórmula, que es la que representamos como NT. Entonces, en primer lugar, es importante saber qué significa cada uno de los términos en dicha fórmula. El primero que vamos a identificar es el término H. Como vimos anteriormente, H se refiere al total de órdenes que posee la molécula. Según esa tabla de caracteres, en el caso de nuestra molécula, se trata de un H de 8. Posteriormente, tenemos a X alfa. X alfa representa el carácter de la polarizabilidad para la operación R. X alfa es equivalente a 2 coseno de phi más o menos 2 coseno de 2 veces phi. El más o menos, el positivo o negativo depende si se trata de una operación propia o impropia. En nuestro caso, se trata de una operación propia, por lo cual vamos a usar el término como positivo. Por último, encontramos XY, que es el carácter de la representación irreversible, es decir, es el que va a salir de la tabla. Entonces, como ya tenemos identificadas las variables, pasamos a reemplazar estos valores dándonos los siguientes resultados. Primero, buscamos el valor de x alfa para cada una de las operaciones. Entonces, para la identidad, por ejemplo, tenemos un ángulo de 0. Entonces, al reemplazar en la fórmula de x alfa, obtenemos un resultado de 6. Para C2, con un ángulo de 180, tenemos un resultado de 2. Y como sigma e i tienen el mismo ángulo, también es un resultado de 2. Ahora, dicho resultado se reemplaza en la fórmula de NT, obteniéndose un resultado de 2,5 para G, 0,5 para B1G y 0,5 para B2G y 0,5 para B3G. Dichos resultados se normalizan obteniéndose en AG un resultado de 1 y en las demás un resultado de 0, lo cual nos lleva a la conclusión de que la única banda activa, y es decir, la única banda visible en el espectro de Raman, es la de AG. Bien, como conclusión final respecto a todo lo que hemos visto con nuestra molécula de acetileno, asemejándola a una tarjeta, ¿qué podemos empezar a decir ya para terminar? Bien, encontramos una simetría muy particular y es que la acetileno, como ya sabemos, es lineal, 180 grados, y tenemos un eje simétrico que parte del
enlace del enlace carbono-carbono. También vemos que hay modos asimétricos, que se ven mucho en el IR, por la desigualdad al momento de mover una parte hacia arriba y la otra hacia abajo, o la otra pensarla de esta manera para que intercambien. Y nos vemos modos simétricos, que son uniformes en el Raman, por ejemplo, como llevándonos hacia una misma dirección. Como ya vimos bien, nuestra simetría es de un pH, un 2H. Entonces, ¿qué podemos ver? Que para nuestra tabla irreducible tenemos diferentes aspectos, como lo son el AG, B1U, B2U y B3U, sabiendo que cuáles van a ser visibles para el IR, como lo vimos, va a ser el B1U, B2U, B3U, y el único que es visible para Raman es el AG, sabiendo que para el IR tenemos dos bandas particulares, una corresponde al B1U, que es la que genera el movimiento desigual, uno hacia arriba y otro hacia abajo, y otra que es el movimiento en el que se alternan, siendo por el momento dipolar. Y la que más es característica es la del Raman, que es una sola, pero eso se debe a la polarizabilidad del movimiento, siendo uniforme y en una sola dirección. ¿Qué más tenemos nosotros y qué podemos concluir? Que nuestro IR detecta cosas como los dobles enlaces, que pues es como los enlaces dobles, incluso triples, que es el que tiene la molécula. De hecho, en Raman encontramos algo como la simetría, como los estiramientos uniformes, que no afectan nuestro mu, y pues eso podemos encontrar. ¿Qué más podemos decir al final? La simetría de la molécula determina las vibraciones que nosotros observamos. Ya vimos que, dada la forma de la molécula, su repartición en el espacio, sí se puede asemejar a un objeto como una tarjeta, dada la forma, la simetría y las operaciones que ésta puede realizar, y que las técnicas que nosotros realizamos tanto para Raman e IR nos permiten ver una simetría particular. Entonces, esto es todo lo que podemos decir respecto a ello, y por eso podemos afirmar que nuestra molécula sí es semejante en grandes proporciones a un objeto tal como podría ser una tarjeta lineal, con operaciones fáciles en las que una actúan en lados contrarios, actúan de manera retorcida o actúan en un mismo sentido. Eso sería todo por el video. Muchas gracias por la atención, querida profesora, y nos veremos más, siendo no exagerados, claramente.